Génesis capítulo 22, le voy a invitar a que podamos ir allí. Génesis capítulo 22. Gloria a Dios. Busque allí Génesis 22. Esta reflexión que voy a compartir en esta mañana es de una serie de mensajes que voy a estar compartiendo. Y saben, hermanos, que nosotros como cristianos necesitamos de Dios, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Y saben, hermanos, que muchas veces la palabra de Dios es diferente. Muchas veces nosotros, la palabra de Dios es como ese pan espiritual para nosotros. Y muchas veces ese pan es un pan que quizás a veces light, a veces es un plato fuerte, a veces hay mucha variedad en la palabra de Dios. Pero saben que todo es con el propósito de que el hombre y la mujer, de que cada uno de nosotros como hijo de Dios podamos conocerle a Él. Pero no solamente eso, sino que un día también nosotros, esa promesa que Dios nos hizo de la vida eterna, podamos estar con Él en los cielos. Y saben que cada palabra va formando nuestras vidas, va tomando forma en nuestras vidas a ese hombre y esa mujer que Dios quiere formar en nosotros. Y es la palabra la que causa eso en nuestros corazones. Pero saben que la iglesia de nuestro tiempo vive tiempo peligroso, tiempo donde muchas veces el evangelio la haya tomado el lugar en nuestras iglesias y quiera Dios que nos ayude a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, a que no abracemos el evangelio light. Hay una persona que estaba compartiendo acerca, más adelante le voy a compartir un mensaje que se llama El cristianismo en los tiempos de Temu. Y sabe, hermano, que realmente es para pensar, es para meditar en nuestro corazón. Ese cristianismo que hay una palabra en inglés para eso que dice el low cost, el cristianismo sin costo. Ese cristianismo que muchas veces nosotros esperamos todo sin dar nada. Y saben que en esta mañana vamos a hablar, el capítulo 22 de Génesis, habla de un hombre que entregó todo. Habla de un hombre que puso todo lo que tenía en las manos de Dios. Y saben que en esta mañana, quiera Dios que la palabra de Dios pueda comenzar a trabajar en tu vida, que pueda comenzar a darle forma, que pueda quitar algo en tu vida que no corresponde que esté allí. Y yo creo que ese es el propósito de la palabra de Dios, que el Señor pueda quitar algo en nosotros que muchas veces no nos beneficia para caminar con Dios. Y saben que todos nosotros como cristianos, dice la Biblia, Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, hasta el día de Jesucristo nuestras vidas van a ser moldeadas, nuestras vidas van a ser transformadas. El Señor va a ir quitando cosas en nosotros para formar el hombre y la mujer que Dios quiere formar. Pero en esta mañana yo quiero hablarte del capítulo 22, los 5 primeros versículos de Génesis 22. La Nueva Traducción Viviente dice la prueba de fe de Abraham. Y dice el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente que tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dice a Abraham en el versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dice el versículo 3, a la mañana siguiente, ¿qué hizo Abraham? Se levantó temprano
No solamente que se levantó, sino que se levantó temprano. Y dice la Biblia, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y dice la Biblia, al tercer día, versículo 4, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¿Y qué le dijo el versículo 5? Dice, quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. La Reina Valera dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El capítulo 22 de Génesis habla de un hombre que entregó todo. Habla de un hombre que puso todo lo que tenía en las manos de Dios. Pero fue por orden de Dios. Un hombre obediente. Y saben que Isaac representa, porque Abraham iba a ofrecer a Isaac. Dios le estaba pidiendo a su hijo, a su único hijo, a su primogénito, todo lo que él tenía. Y nos ponemos a pensar, y es un poco irracional, humanamente hablando. Isaac representa la bendición de Dios. Isaac representa esa promesa cumplida que Dios le había dicho, yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar un hijo y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hermanos, lo que debemos de entender es que Dios, dice el versículo 1, comienza que Dios estaba probando a Abraham. Fue una prueba, pero quizás Abraham no lo sabía. Y lo más tremendo de esto, que hoy nosotros lo leemos y vemos toda la historia completa. Pero lo tremendo de esto es que este hombre estaba dispuesto a entregar a su hijo. Lo tremendo de esto es que nosotros sabemos cómo terminó esta historia. Nosotros sabemos de antemano que no fue necesario que él ofreciera a Isaac, pero Abraham nunca lo supo. Abraham nunca lo supo hasta el momento que estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía. Qué tremendo es, esto me hace reflexionar mucho. Porque hoy Dios habita con nosotros. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Y saben, hermano, muchas veces Dios nos está pidiendo cosas y nosotros tenemos una revelación completa de todas las cosas que Dios hace. Hermano, nosotros tenemos una revelación completa y la revelación completa está aquí. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar todas las cosas, pero Abraham no lo sabía. Y yo creo que eso tiene más mérito aún en la vida de esta persona, que estuvo dispuesto a sacrificar la bendición que Dios le había dado, su hijo, su unigénito, su primogénito, esa promesa que Dios le había hecho, lo mejor que él tenía. Todos aquellos que somos padres sabemos que nuestros hijos es lo mejor que nosotros podemos tener. Podemos tener todas las riquezas del mundo, pero si un hijo está enfermo, esa riqueza no sirve de nada. Y todos aquellos que somos padres sabemos de estas cosas. Y Abraham estaba dispuesto a entregarle a Dios todo lo que tenía. En el altar del sacrificio. Y saben que cuando leía estos 5 versículos de la Biblia, el Señor hablaba a mi corazón. Dios había prometido descendencia a Abraham. Dios le había prometido a Isaac. Dios le dio a Isaac. Pero ahora Dios prueba a Abraham. Y saben que Dios, ¿cuál era la prueba? Por lo menos que Dios me ministró a mí.
era que Dios quería saber quién era el que estaba en ese altar del sacrificio. Si era Isaac o si era el Cordero. Y usted lo va a ver más adelante que esto es así. Y muchas veces saben, hermanos, que nosotros podemos tener en nuestras vidas, en nuestro altar, que es nuestro corazón, podemos tener esa bendición, esa promesa que Dios te dio, esa oración contestada, o tenemos al Cordero. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Tenemos a Isaac en nuestro corazón o tenemos al Cordero? Isaac representa la bendición de Dios. Isaac representa esa promesa que Dios cumplió. Pero el Cordero representa a Jesús, a Cristo. Y dice el versículo 1 que Dios había puesto a prueba a Abraham. En el altar del sacrificio tiene que estar el Cordero. No hay nada que pueda suplantar al Cordero, porque el único sacrificio aceptable es el Cordero. Es Jesús en nuestras vidas. El altar es tu vida de comunión, es tu corazón, es tu vida. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro altar? ¿Qué está en nuestro altar? ¿Qué está ocupando ese lugar que tiene que estar el Cordero de Dios? Yo no sé lo que ocupa el lugar del altar, pero si hoy la palabra te habla, tenemos que matar a ese Isaac, tenemos que matar a esa bendición que muchas veces te hace desviar tus ojos de Dios. ¿Qué hacemos o cómo respondemos cuando Dios nos pide que nosotros entreguemos algo? Quizás el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está haciendo ver qué es lo que tenés en tu altar. Si es a Isaac, esa promesa de Dios que Dios te hizo, que Dios cumplió, esa bendición que Dios te dio, o el Cordero de Dios. Pero ¿cómo respondemos a Dios cuando Él nos pide que nosotros entreguemos algo importante? La Biblia dice en el versículo 1 que Dios le dijo algo a Abraham y Abraham le dijo: aquí estoy, heme aquí. No demoró en contestarle al Señor. En este día yo creo que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta que nosotros le vamos a dar al Señor? ¿Qué es lo que está en nuestro altar? ¿Es Isaac o es el Cordero? Cuando Dios habla a tu corazón, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a tardar en responderle al Señor? Dice que Abraham escuchó con atención lo que Dios le había pedido. Escuchó las instrucciones que Dios le estaba pidiendo. Pero este hombre se levantó de mañana muy temprano y salió a ese lugar que Dios le había dado. Esto me habla de un hombre que estaba determinado a obedecer a Dios. Un hombre que estaba decidido a ser obediente a Dios. Y saben, hermanos, que cuando Dios es todo para nosotros, cuando Dios es todo, nosotros nos determinamos a obedecer al Señor. Nosotros estamos decididos en obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios es todo. Pero si Dios no es todo, van a manifestarse otras cosas en nuestras vidas. Nosotros vamos a comenzar a mirar a Isaac y vamos a decir: bueno, pero esto es lo mejor que Dios me entregó. Esta es la promesa de Dios. Estas son las oraciones contestadas de Dios. Esta es la familia que Dios me entregó. Pero el Cordero tiene que estar en tu corazón. El Cordero tiene que estar en el corazón del cristiano. El Cordero de Dios tiene que ocupar tu vida. El Cordero de Dios tiene que tener el control de tu vida. No es Isaac. Isaac es la bendición de Dios. Isaac es lo que Dios te dio. Pero no es el Cordero.
Y el versículo 4 y 5, Abraham manifestó una obediencia y una confianza y una fe inquebrantable en Dios. Y pudo declarar: yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremendo este hombre, estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía en las manos de Dios. Si hoy Dios está hablando a tu corazón, ¿estás dispuesto a entregarle eso que Dios está tocando a tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle eso que quizás te cuesta? Porque muchas veces como seres humanos nos cuesta. Pero saben, hermano, que yo he llegado a la conclusión de algo que nos cuesta porque tenemos una concepción de Dios, de que Dios no es todo para nosotros. Porque cuando Dios es todo, no nos cuesta entregarle lo mejor que tenemos al Señor. Y Abraham nos enseña que esto es posible. Hermano, la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera. Abraham pudo hacerlo, pero Abraham no tenía al Dios Todopoderoso en su corazón. Dios hablaba con él de tiempo en tiempo, pero nosotros hoy tenemos una doble responsabilidad, porque Dios está actuando directamente en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en el momento que le decís: Espíritu Santo, háblame. Él te habla a tu corazón. Entonces tenemos una doble responsabilidad. Abraham no tenía esa bendición, ese beneficio extra que hoy todos los cristianos podemos gozar. Pero si Dios habla a tu corazón hoy, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? De repente en la vida de este hombre sucedió algo inesperado. Y vemos el capítulo 15, solamente mencionarle, el capítulo 15 de Génesis. Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. El 17:1, Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. De repente sucede algo inesperado en la vida de este hombre. Las últimas veces que Dios le había hablado a Abraham para darle promesa, para decirle: yo estoy contigo, yo soy tu escudo, yo camino contigo, yo voy delante de ti, yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero llegamos al capítulo 22 y esta vez es diferente. Porque esta vez Dios no le habla de la misma forma. Esta vez Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, y le recuerda: a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De repente sucede lo inesperado en la vida de este hombre. Imposible ponerse en el lugar de Abraham. Imposible ponerse en el lugar de un padre. Imposible ponerse en el lugar de este hombre. Me imagino que aunque la Biblia no lo dice y aunque nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe y Hebreos 11 habla acerca de este hombre y cuenta las maravillas, pero saben que Abraham era un hombre como cualquier uno de nosotros. Él tenía las mismas cargas, las mismas luchas, las mismas dificultades que podemos tener nosotros. Pero decidió obedecer al Señor y esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que él decidió escuchar la voz de Dios y obedecerla. Pero él era de carne y hueso. Él tenía las mismas luchas, tenía las mismas limitaciones. Y Abraham nos enseña que es posible obedecer a Dios, aun cuando Dios nos está pidiendo algo que es extravagante. Aun cuando Dios nos está pidiendo algo que quizás humanamente es descabellado. Hermano, es posible agradar a Dios. Es posible obedecer a Dios. Es posible manifestar la fe, esa fe inquebrantable que tenemos cuando Dios te pide que entregues algo. Isaac significa el que hace reír, el que me hace reír. Pero ahora en el capítulo 22, Dios le está pidiendo
que a esa promesa, ese que hace reír, sea entregado en sacrificio. Me imagino la angustia de este hombre. Me imagino el manto de incertidumbre que tomó la vida de este hombre. Porque humanamente él estaba sufriendo. En Isaac Dios cumplió la promesa de darle un hijo a Abraham. Pero ahora este pedido de la promesa, Dios le estaba pidiendo que se lo devolviera. Pero quizás en nuestra vida también Dios está pidiendo algo de nosotros. Pero saben, el Espíritu Santo en este día te va a hablar a través de la palabra. Y tiene que ser la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. Hay cosas que tenemos que llevar al altar del sacrificio. Hay cosas que tenemos que llevarlo allí y ofrecerlo delante del Señor, entregarlo. Porque Abraham fue y entregó todo lo que tenía, lo mejor que tenía, a su hijo, el que amaba, su único hijo. Y muchas veces Dios te va a pedir eso que tanto amas. Pero saben, si nosotros nos ponemos a ver esta palabra, la película entera, nos vamos a dar cuenta de algo, cómo terminan todas las cosas. Siempre termina de la mejor manera, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios que nos ama. Muchas veces Dios te va a pedir eso que tanto amas. Pero saben que he llegado a la conclusión de que muchas veces esas cosas que tanto amamos, y pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas sentimentales, de cualquier índole, pero si ocupa el lugar de Dios, Dios te lo va a pedir, que lo sacrifiques en el altar y que el Cordero vuelva a tomar ese lugar. Hermano, el Cordero de Dios tiene que tomar tu altar. Esa bendición no te puede robar y suplantar al Cordero de Dios. Si hay algo que está tomando el lugar de Dios en tu vida, tenés que matarlo allí. No puedes seguir viviendo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor en gloria? Hermano, es una promesa de Dios sobre tu vida. Pero la palabra de Dios nos habla que el Cordero de Dios tiene que estar en tu altar. Si el Cordero de Dios no está en tu altar, no hay promesa que valga. No se va a cumplir en tu vida. No se va a cumplir. En la mía tampoco, en nadie. Porque la promesa de Dios se va a cumplir si solamente el Cordero de Dios ocupa tu altar, tu corazón. Muchas veces esas promesas cumplidas, esas oraciones contestadas, esas bendiciones abundantes, todo eso te puede distraer para que no te enfoques en Dios y para que el Cordero de Dios sea quitado de tu altar. En este día yo creo que nosotros, a la luz de la palabra, tenemos que ver qué es lo que está ocupando el altar en nuestro corazón. Y tenemos que quitarlo, tenemos que matarlo, tenemos que sacarlo de allí. En la vida cristiana no solamente aquellas cosas malas, aquellas dificultades nos hacen desviarnos nuestra mirada al Señor, sino que yo he visto que también las bendiciones de Dios muchas veces nos hace desviar la mirada de Dios. Y saben que hay un ejemplo claro en la Biblia, como tantos ejemplos que pueden existir. Pero segunda de Samuel capítulo 11, del versículo 1 al 4, la Biblia habla que David, el rey David, siendo el rey David, un hombre que gobernaba todo el pueblo, que tenía todos los privilegios de rey, que gozaba de muchas bendiciones, pero un día este rey decidió hacer algo. Dice que cuando todos los reyes salían a la guerra, este rey decidió quedarse. Este rey decidió quedarse en la comodidad, en la zona de confort, en la bendición, en esas oraciones contestadas.
en esas bendiciones que Dios trae a tu vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que este rey decidió quedarse cuando otros salieron a pelear, cuando era tiempo de interceder, cuando era tiempo de salir a la guerra. ¿Y qué pasó? La ruina vino a su vida, pero la ruina vino a su vida por las bendiciones de Dios. Hermano, la ruina vino a la vida de David por las bendiciones de Dios, porque él no supo manejar esas bendiciones que Dios le había dado. Muchas veces Dios nos puede dar bendiciones, pero cuidado, si esas bendiciones están ocupando el altar que solamente el Cordero debe ocupar, esas bendiciones se transforman en maldiciones. Y en la vida de David pasó esto. Un hombre que gozaba de todos los beneficios aquí en esta tierra, pero una decisión hizo que este hombre, su vida fuera cambiada totalmente. No fue el mismo David. Después de ese episodio de David y Betsabé, él no fue el mismo. Él no fue el mismo. Es más, Dios, promesa que Dios le había dado, la tuvo que cumplir su hijo. Por una decisión. Hermano, muchas veces no solamente las malas noticias, no solamente las pruebas, no solamente esas dificultades hacen que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios, sino también las bendiciones. Cuidado cuando caminamos en la bendición de Dios. Pedile gracia al Señor, pedile sabiduría para no suplantar al Cordero de Dios de tu corazón. De repente sucedió algo inesperado en la vida de Abraham. Pero vemos que este hombre era un hombre de fe, era un hombre de obediencia. Dos características por las cuales la Biblia habla de este hombre. Un hombre que tenía fe en Dios, un hombre que era obediente a Dios. Y nosotros en este pasaje lo hemos leído y hemos visto esa fe y esa obediencia. Desde el capítulo 12 que Dios le habla y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Este hombre ya estaba demostrando esa fe y esa obediencia. O sea, esa confianza absoluta en Dios. ¿Qué es fe? Fe es tener confianza absoluta en Dios, basado en la evidencia de las obras de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, es porque creemos en la obra de Dios, que creemos lo que Dios hizo ayer, lo que Dios está haciendo hoy y lo que Dios seguirá haciendo mañana. Y Abraham tenía esa confianza plena en Dios. Era un hombre de fe, era un hombre de obediencia. Y la obediencia es una respuesta de amor, es una respuesta de fe a la voluntad de Dios. Y Abraham tenía ese amor y esa fe a hacer la voluntad de Dios. Y en nuestra vida, hermano, Dios también nos llama a hacer lo mismo. Debemos de manifestar esa fe y esa obediencia a Dios. Esa fe que está basado en la evidencia de que Dios sigue obrando, de que Él sigue siendo el mismo, de que su poder no ha cambiado. Pero también esa obediencia ciega en respuesta al amor de Dios sobre nuestra vida. Entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que tenés que sacrificar en el altar? Pero sacrificio que te está llevando a desviarte de la mirada de Jesús. Que han sacado al Cordero de Dios de tu vida. Dios había probado y Dios estaba probando a este hombre. ¿Es Isaac lo más importante o es el Cordero? Dios estaba probando la vida de Abraham y le estaba diciendo, ¿es Isaac esa bendición o soy yo el más importante? Dios muchas veces va a probar tu vida con cosas que amas para ver qué es lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios? La fe de Abraham lo llevó a obedecer por encima de sus deseos y por encima de sus anhelos. Tu fe te está llevando a obedecer a Dios por encima de tus deseos
y por encima de tus anhelos? En esta mañana yo creo que debemos de preguntarnos, porque Abraham lo llevó a obedecer aún por encima de sus deseos y de sus anhelos. Pero nuestra fe nos está llevando a obedecer a Dios aún por encima de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Este hombre no demoró en obedecer la orden de Dios, sino que con prontitud atendió al llamado de Dios. Si Dios te está pidiendo algo, no lo pospongas, no dejes para mañana. Si Dios te está hablando hoy que tenés que sacrificar algo en el altar de Dios, hacelo. Es hoy el día. Es hoy el día que Dios habla a tu corazón. No lo dejes para mañana. Sé como Abraham. Sé un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, a no demorar en obedecer lo que Dios dice. Pero también en tercer lugar, el versículo 5 dice que entonces dijo Abraham a su siervo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Una adoración que está por encima de todas las cosas. Una adoración que va más allá de nuestros pensamientos humanos. Saben, hermano, que hay momentos en nuestras vidas, momentos de adoración, que solamente estarás tú y Dios. En este momento Abraham le dice a su siervo: quédense aquí, yo voy a ir hasta allí, voy a adorar y voy a volver. Y saben que muchas veces Dios también nos pide esas cosas. Hay momentos de adoración que solamente estarás tú y Dios. Hay tiempo que solamente ese tiempo de adoración íntima que Dios te pide que estés tú y Dios, porque hay algo que Dios quiere hablarte en ese momento que es entre tú y Dios, una adoración íntima. Y eso es lo que hizo Abraham. Le dijo a sus siervos: quédense aquí, porque yo voy a ir, voy a obedecer a Dios y voy a volver. Hay tiempo donde nosotros debemos de practicar este estilo de adoración. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice que nosotros cuando oremos, subamos a nuestro aposento, cerremos la puerta, oremos a nuestro Dios que ve en lo secreto, y nuestro Dios que lo ve en lo secreto nos va a traer recompensa en público. Hay momentos donde Dios te está pidiendo que le adores en intimidad, que sea solamente tú y Dios, así como lo hizo Abraham. Esta adoración que Abraham manifestó hacia Dios. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dice la Biblia, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando esa adoración íntima. Dios está pidiendo esa adoración en lo secreto, esa adoración que exige sacrificio. Y es lo que le pidió a Abraham, una adoración que exigía sacrificio, que tenía un costo, vaya costo, su único hijo, todo lo que él tenía. Y Abraham estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía. Abraham estaba dispuesto y decidido a ofrecer a Dios lo que él amaba. Ahora la pregunta en esta mañana para terminar: ¿estás dispuesto a quemar en el altar ese Isaac que muchas veces está ocupando el altar de Dios? Ese altar que debe ocupar Cristo en nuestros corazones. ¿Estás dispuesto a sacrificar eso, correrlo de allí y que Cristo ocupe el lugar en tu vida? ¿Estamos dispuestos? Si Dios te está pidiendo en este día, sé como Abraham, levántate con prontitud y ve
delante de la presencia de Dios y sacrifica a ese Isaac. Sacrifica esa bendición que muchas veces te roba la fuente de todas las bendiciones. En esta mañana yo te invito a estar en pie. Todos nosotros sabemos que esta historia terminó de la siguiente manera. Vamos a leer los últimos versículos. Para terminar, dice el versículo 6 en adelante que entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Y qué le respondió Abraham? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Nosotros sabemos cómo termina la historia, pero estamos dispuestos a sacrificar ese Isaac en el altar de Dios. Estamos dispuestos a entregarle lo mejor que tenemos al Señor. Estamos dispuestos a matar esas cosas que muchas veces te hacen desenfocarte de Dios, que te hacen elegir otras cosas antes que al Cordero de Dios. Abraham estuvo dispuesto. Y esto me enseña a mí que es posible aún en tiempos de Abraham, mucho más aún en tiempos de hoy. Es mucho más posible hoy que ayer. Y en esta mañana vamos a orar al Señor. Y el Señor va a ir tocando tu vida en esta mañana. Vamos a orar al Padre en esta mañana.